Radioactiva, el territorio en radio, presenta Panorama Informativo. Panorama Informativo. Hechos y acontecimientos más importantes de la jornada. Radioactiva Panorama. Conducción, Richard Vera. Producción general, Diario El Territorio. Buen mediodía, son las 12:08 en la Argentina. La temperatura en la capital misionera 28 grados 9 décimas, el cielo algo nublado, la humedad 50%. El pronóstico dice que para mañana, viernes, tendremos de mínima 22 grados, de máxima 32 grados. Se espera que el fin de semana tengamos lluvias y tormentas. Mañana el cielo estará algo nublado. Quien les habla, Richard Vera, también en la redacción y también la edición de los audios de este panorama. En la operación técnica hoy nos acompaña Alejandro Batalla. Locales. El consumo de combustible sigue en caída en el interior provincial. La Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste registra que la venta de gasoil para camiones en la provincia no repunta. Así lo indicó el presidente de la CESANE, Farouk Khalaf. Explicó que el consumo se revirtió cuando Posadas comenzó a ser beneficiado con el impuesto a la transferencia de combustibles. Khalaf agregó que los grandes transportistas siguen cargando combustible en los países de frontera donde el gasoil es más barato. En una época inclusive teníamos ventas a los camiones de transporte internacional que venían desde Chile, que de Argentina iban a Brasil, o de Brasil que venían a Argentina, o de Paraguay a Argentina, que tampoco están cargando sobre las rutas 12 y 14, que son las rutas del Mercosur, acá en Misiones, que son las rutas nacionales. O sea, inclusive también hay venta de combustible que viene de otras provincias en camiones blancos que le ofrecen a precios mucho más bajos porque están saturados de productos. O sea, hay una invasión bastante importante a la actividad comercial de las estaciones de servicio, especialmente en el interior y especialmente con el gasoil. En las naftas no se ha habido una diferencia, no se ha notado una diferencia importante. Ha caído más en las zonas próximas a Posadas, pero en el interior se ha mantenido casi prácticamente igual que antes, pero el gasoil sí es un problema bastante severo para la actividad nuestra. En la misma entrevista con Acá Te Lo Contamos, el presidente de la CESANE, Farouk Khalaf, remarcó que el ITC diferenciado es dañino para el resto de la provincia y dejó en claro que recién cuando se reactive la economía se producirán mayores ventas. Por otra parte, advirtió que se estima que para el año que viene se podría estabilizar el precio del combustible. El precio ya viene prácticamente digitado de las petroleras. Nuestros márgenes son muy bajos, son de un 7,5% a un 8% y en los productos premium a veces se llega a un 8,5%. O sea que son márgenes muy, muy estrechos, con un costo muy elevado para operar cada vez en las estaciones, con más controles, con más costos, con más gastos, y esto trae así el prejuicio de que de continuar esta situación nosotros tendremos problemas más adelante, porque al caer las ventas no alcanza a cubrir el costo operativo. Nuestra percepción, creemos que al bajar el precio del barril criollo, que es el barril que se paga en la Argentina, ¿no es cierto?, que es más caro que el precio del barril internacional, para comienzo del año que viene, se va a estabilizar o puede bajar muy poquito. Pero lo importante más que el precio del barril es el aumento de la actividad económica. Cuando aumente la actividad económica en el país, que recién se está comenzando a sentir en algunos rubros, eso puede provocar un aumento en las ventas por la mayor actividad, por la mayor actividad de la industria, de la madera, del agro y del transporte. Radioactiva Panorama. El Consejo Deliberante trataba la suspensión de las exhumaciones en La Piedad. Se presentaba hoy un proyecto para la inmediata suspensión de la exhumación municipal en el cementerio La Piedad por falta de espacio para más tumbas. El presidente del Consejo Deliberante, Alejandro Velázquez, calificó esta mañana la ordenanza que permite los desentierros como inhumana y dudó de las herramientas indispensables para realizar esa tarea. Tan sensible y tan doloroso para muchos vecinos de la ciudad de Posadas,
que ese día cuando tuve la reunión yo tenía incluso que lloraban en la oficina, ¿no? En base a la situación y el proceso que tienen que atravesar en esas exhumaciones que ha dictado la orden, digamos, de cierta manera la comuna. Pero acá hay una ordenanza del año 82, que es el año de la dictadura, en el cual se prevé esta situación. La verdad es que una ordenanza bastante inhumana, ¿no? Por lo que significa el proceso también psicológico y sentimental de los familiares, como así también de los empleados del Cementerio de la Piedad, que habría que ver si cuentan con las herramientas necesarias como para hacer este trabajo, que han llegado versiones de que no tienen, con respecto a que dentro de 5 años esos familiares van a ser exhumados. Pero claramente el vecino en ese momento, cuando ingresa al cementerio, está en una situación muy vulnerable y que pone de cierta manera en discusión, ¿no? Si está en condiciones de asumir y de firmar ese contrato, que tal vez ni lo puede leer por esa situación tan dolorosa que está atravesando en ese momento. La sesión del Consejo Deliberante Posadeño recibió esta mañana a algunos de los vecinos que reclaman la suspensión de la ordenanza que permite las exhumaciones. Uno de ellos advirtió que los muertos no molestan a nadie y recordó que es el único lugar donde los vivos pueden rendir sus tributos. Tengo una mamá y 3 hermanos, una de 8 meses, que hace 8 meses que falleció. Nosotros lo enteramos cuando ella falleció, que en donde está mi mamá están los hermanos, porque no nos avisaron, en una bolsita pusieron los huesitos. Yo pido que el señor intendente recapacite y que tome conciencia de que los muertos no molestan a nadie, simplemente déjalo descansar en paz. Yo perdí una hermana hace 8 meses, dejó 3 hijos y es ese lugar donde mi sobrino, mi papá y mis hermanos podemos encontrar llenar un poquito el vacío que nos dejaron. Por favor, señor presidente, recapacite y no al desentierro de nuestros seres queridos. Una veintena de yerbateros fueron estafados por un falso acopiador. Más de 20 productores yerbateros habrían sido estafados por un falso acopiador que engañó por meses en distintas localidades del interior misionero. Se llevaba la materia prima con promesas de pago, pero nunca abonaba lo adeudado. Al respecto fue entrevistado Julio Peterson, presidente de la Asociación Productores Yerbateros de Zona Norte. Peterson dejó en claro que el productor debe tener los papeles en regla y la venta la deben hacer a los secaderos. Y no solo compraba acá, sino que en Piñalito Sur, Erigoyen, San Antonio, San Pedro, Toguna, Pozo Azul, iludiéndole a los productores con una entrega de efectivo para entrar a sacar galleros y después el resto le pagaría entre los 15 y 30 días, que después nunca más apareció. Esas son las cosas que pasan y pasan también por la misma responsabilidad de los mismos productores nuestros, de no tener los papeles al día. ¿Por qué? Y porque si vos tenés al día descripción en IN, descripción en la FIP, facturero, no lo vendas a cualquiera, venderle directamente al secadero. Si querés tomar a un prestador de servicio, tomarlo, pero no un acopiador, porque el acopiador se presta justamente a estas cosas, perjudicándole al productor, comprándole a muy bajo precio y en muchos casos ni terminando de pagar lo prometido. O sea, son cosas que ocurren y ocurre mucho en esta zona. Y bueno, justamente los productores empezaron a reclamar y bueno, como se le aconsejó en la denuncia. Luego de la remoción de los docentes, Picada Mandarina tendrá un plan de alfabetización. El aula satélite de Picada Mandarina en Campo Ramón mejora sus condiciones luego de que los docentes encargados de la educación fueran trasladados por no alfabetizar a los niños. El corresponsal Daniel Villamea contó que desde esta semana se incluyó además un jardín de infantes y se implementará un plan de alfabetización para los egresados de esa escuela primaria, pero también apuntada a los adultos. Esta semana hay una maestra jardinera, ya está atendiendo a 10 niñitos ahí en el lugar. La municipalidad también reacondicionó el edificio, bajó la luz eléctrica, el agua, arregló los sanitarios, pintó la escuela,
van a colocar un mástil, porque ni siquiera un mástil había. Así que en menos de 10 días, María Marta, se solucionó esta historia, por lo menos desde lo que uno ve y puede palpar concretamente, ¿no? Hay docentes que tienen ganas de trabajar, hay chicos que quieren aprender, y bueno, veremos ahora en una segunda instancia qué sucede con esos docentes que durante 15 años estuvieron cobrando buenos sueldos, porque además cobraban por zona desfavorable, y no cumplieron con su tarea, ¿no? Que van a implementar un plan de alfabetización no solo para los egresados de esa zona, de esa escuela, sino para también gente que, bueno, por ahí no tuvo la posibilidad de terminar la escuela primaria, porque recordemos que esa aula satélite está hace solo 15 años. Nos contaba un padre, por ejemplo, Nelson, que él hizo 3er grado en otra escuela y, bueno, sabía más que sus hijos que terminaron 7º grado ahí porque no aprendieron nada. Radioactiva Panorama Nacionales. Echan al funcionario que recortó las pensiones a discapacitados. El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien semanas atrás afirmó que las personas con síndrome de Down podían trabajar y tener la asignación universal por hijo, fue echado por el gobierno y el área que manejaba será disuelta y quedará bajo el mando de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Controlan incendios en Córdoba que afectaron a más de 2.000 hectáreas. Luego de una semana de intensos incendios forestales que se expandieron por distintas localidades de la provincia de Córdoba y que ya afectaron a más de 2.000 hectáreas, hoy todos los focos se encuentran controlados y en guardia de cenizas. En tanto, aún permanecen evacuadas preventivamente unas 40 personas según datos oficiales. Radioactiva Panorama. Advierten que peligran las economías regionales por la importación de cerdo. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el director de ganadería de La Pampa, Ricardo Beraldi, coincidieron en que la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos afectará a las economías regionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del mercado argentino para la carne de cerdo tras permanecer cerrado durante 25 años. Bordet afirmó que la apertura del mercado argentino para la carne de cerdo desde Brasil, Estados Unidos o Dinamarca genera un gran perjuicio en la economía y consideró que representa un obstáculo a la política provincial de defender a sus productores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado debe dar con el paradero de Maldonado, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado. El presidente de ese organismo, Francisco Eguiguren Praeli, remarcó que es una medida extrema para que se agilicen las acciones, al tiempo que afirmó que el gobierno en todo momento está en diálogo con la comisión, según declaraciones emitidas a Radio 10 de Buenos Aires. Se despide este panorama de noticias de Radioactiva 100.7, pero antes los dejamos con los datos del tiempo. 28 grados 9 décimas, la temperatura en Posadas, el cielo algo nublado, la humedad 50%, el pronóstico que dice que para mañana el cielo estará algo nublado. La mínima estimada es de 22 grados, la máxima de 32 grados y el pronóstico extendido dice que para el fin de semana tendremos lluvias y tormentas en ambos días.